Buenos días a todos. Realmente para mí es un placer y un honor ser el jurado del segundo Argencarne, en este caso el Argencarne Patagonia, que es la continuidad que la pandemia interrumpió con el de 2019 que se hizo en San Justo. Yo soy Cristian Bianchi, doctor en ciencia veterinaria y jurado, elegido por Argencarne y obviamente por Confederación Rurales de Argentina. La idea es mostrar todo un proceso en el cual vamos a hacer la valoración objetiva de los animales, en este caso novillos. Tuvimos una comparación con vaquillonas para ingresar al proceso del block test. Entonces, comenzamos con el ingreso de los animales que fueron identificados por los distintos productores al frigorífico Fridevi de la localidad de Viedma, Río Negro, donde se hizo el pesaje respectivo de la jaula con la parte de tara, la descarga, y esa descarga se hizo ordenadamente de acuerdo a cada uno de los remitentes. Con posterioridad, cada uno de los lotes fueron alojados en corrales individuales por parte del personal del frigorífico que se prestó muy gentilmente y profesionalmente para ello, con buenos tratos. Cada corral tenía su raza, su cruza. Con posterioridad se identificó a los animales que iban a ser objeto de la ecografía, que fue a cargo de la ingeniera Gabriela Garcilaso del INTA de allá del Alto Valle. Se tomaron las imágenes, esas imágenes fueron registradas mediante un ecógrafo. Ese ecógrafo determinó cuál era el espesor de la grasa dorsal, con las respectivas líneas que aparecían en las imágenes. Con posterioridad, esos fueron animales faenados, fueron tipificados, esos animales tipificados por parte del personal habilitado. Se identificaron cada una de las carcasas, que se tomó la carcasa izquierda, se llevaron a las cámaras de oreo por parte del personal, se determinaron los pesos y se adecuaron en las rieleras respectivas para el ingreso a la cámara. En el momento del ingreso a la misma, bueno, quedó formalmente inaugurado, podríamos decir, el inicio del proceso de block test. A las 24 horas se hizo la toma de pH, al efecto de ver cómo había el descenso. Se registró cada uno de los eventos, se explicaron cada una de los objetos de la conformación de las carcasas, y con posterioridad a eso entramos en una etapa que es la etapa previa al cuarteo. Cuando decimos cuarteo, estamos hablando de la separación de los distintos cortes. En este caso hablamos de la separación del cuarto delanteral después de tener el cuarto pistola, que es el que estamos viendo en las imágenes. Una vez que llegamos a la etapa esta del poste, se separaron el tablón de bifes, se determinaron las áreas correspondientes a cada uno, hicieron las mediciones respectivas, se pusieron y se compararon, y bueno, fue a final de la separación de cada uno de los cortes.
esto se pesó el corte por corte, se sacaron los recortes correspondientes a la grasa, los recortes correspondientes a exceso de músculos, pellejos, etcétera. Se pesaron los huesos con el objeto de determinar qué proporción teníamos de hueso, qué proporción teníamos de carne, qué proporción teníamos de grasa y qué proporción teníamos de la parte de recorte. Posteriormente se envasó, se pesó al vacío con su código de barra de cada animal, se midió el corte, y una vez que cada corte estuvo envasado y etiquetado, se alojó en las cajas respectivas que correspondían a cada animal. Una vez entramos en una etapa de procesos en el cual toda la información recopilada en este proceso fue analizada. Este es podríamos decir en síntesis, el proceso dentro de la industria que hemos hecho. Bueno, continuando, podríamos decir, con todos los procesos que ustedes vieron anteriormente, es decir, previamente, en el momento de esta convocatoria a los productores, que fueron los artífices, la industria, tener la posibilidad de llegar a una conclusión y análisis de cada uno de los procesos y de los datos obtenidos. En este marco de la Patagonia tuvimos que unir voluntades, y estas voluntades estuvieron dadas por las distintas provincias que se sumaron juntamente con instituciones como el caso del INTA y el SENASA a través de su servicio de inspección veterinaria destacado en el frigorífico, que es de ciclo completo, que está habilitado para los mercados tanto internos como de exportación. Yo diría que es un frigorífico modelo, podríamos decir el único, el proceso, podríamos decir, de la tecnología de carne, de las exportaciones, etcétera, etcétera. Next. Entonces, para poder entrar a hablar, podríamos decir, y dar un marco de todo esto, es decir, la Argentina tiene dos posibilidades en lo que respecta a sus mercados. Tenemos un mercado doméstico, un mercado interno, en el cual tiene una serie de requerimientos que son animales de menor peso, son animales de distintas razas, pero generalmente el principal consumo del mercado interno es de animales más livianos, obviamente con cortes más livianos. Y el otro mercado, el mercado internacional, donde tenemos la producción de cortes de mayor peso, es decir, que van a distintos destinos, como en el caso de China, Unión Europea, Rusia, Israel, Brasil, Chile, entre otros. Argentina, habíamos llegado a hacer una exportación de 900.000 toneladas, luego, después de ciertas etapas restrictivas, involucionamos y hoy estaremos alrededor de las 830.000 toneladas de res con hueso. En definitiva, nuestro destino está fundamentalmente agregar valor a través del incremento de kilos, de los pesos de las carcasas y por ende de todos los procesos, y darle valor desde el punto de vista de las carnes que tienen otra valorización dentro del mercado internacional, que felizmente por encima de lo que es la Unión Europea, en el cual
nosotros tenemos los tradicionales cortes Hilton, estamos con una posibilidad y una potencia muy grande hacia otros mercados, pero con cortes, podríamos decir, premium, cortes de excelencia. Este es un poco el contexto en el cual nosotros nos estamos moviendo. En este caso particular, es decir, la mayoría de la hacienda ingresada es una hacienda que responde por sus pesos y características al mercado interno. Entonces, vamos a continuar con este desarrollo y en la diapositiva siguiente vamos a ir observando, es decir, cuál es nuestro punto de partida. Y nuestro punto de partida, en vez de empezar como de adelante hacia atrás, a mí me gusta hacer un enfoque de atrás, podríamos decir, o hacia adelante, digo. ¿Por qué? Arrancamos con los consumidores, que en definitiva, tanto los del mercado interno como los del mercado externo, tienen estándar, tienen requisitos, no todos tienen las mismas predilecciones, no todos están dispuestos a pagar por los cortes de acuerdo a sus distintas características, pero en definitiva nuestro objetivo es llegar del campo al plato. Por eso que entender la cadena de producción, los actores y los recursos, podemos estar pensando cuál es nuestra potencialidad dentro de la inserción de los mercados. Siguiendo con todo este proceso, en la próxima, ¿no? Vamos a ver las otras etapas en el cual buscamos lo que nosotros queríamos definir y que todos nosotros tengamos la posibilidad de conocer y transmitir hacia todos los actores de la cadena, porque en definitiva Bloctez es una conjunción de todos los eslabones que componen la cadena de carnes, en el cual tenemos que determinar objetivamente dos parámetros importantes, rendimiento y calidad. Y cuando vemos dentro del rendimiento, ahí nos vamos a encontrar con una etapa, o mejor dicho, una característica, una calidad, una diferencial que hace lo que es el denominado marble o marmoreo o veteado. Podríamos decir que es el que le da ciertos atributos en el concepto de calidad. A lo que va unido a otra apreciación sensorial, como el caso del color, es decir, a través de nuestra visión, y otros a la terneza. Es decir, la terneza es probablemente la cualidad diferencial en la cual nosotros como consumidores apreciamos y que obviamente tenemos ocasión de medir la penetración o la intensidad en la zona de Warner-Blatter, en el cual a través de una medición planteada en segundos podemos llegar a la penetración del corte y poder determinar qué grado de terneza puede llegar a tener determinado tipo de corte. Y entendiendo también de que dentro de la terneza hay una serie de variaciones que estarían dadas por las condiciones de razas, de peso, de terminación, de sexo, de edad, y que esa parte muscular que nosotros la habíamos observado en el animal,
ahora empieza a transformarse en carne. ¿Y por qué es carne? Bueno, es carne porque acá ya empezamos una serie de procesos. Y estos procesos son los que nosotros denominamos maduración, que lo hacemos en las cámaras frigoríficas, a una temperatura que está oscilando dentro de los 4 a 5 grados, y que hay procesos enzimáticos que ocurren dentro de la parte muscular. Siguiendo con todo este desarrollo, podemos decir de que por qué razón nosotros hacemos la evaluación del cuarto pistola. En este caso, nosotros internacionalmente tenemos una medición que está dada entre la 11ª y 12ª costilla. Nosotros sabemos que el bovino tiene 13 costillas. Pero en este caso hemos hecho entre la 12ª y la 13ª, contrariamente a lo... Porque lo hemos correlacionado con las ecografías que la ingeniera Gabriela Garcilaso hiciera cuando nosotros presentamos en la medición de las imágenes ecográficas en corrales. Entonces ese cuarto pistolar aloja a los cortes de mayor valor, y que a través de esa medición nosotros podemos inferir el rendimiento del resto de los cortes de la media res o canal o media carcasa, y que eso nos va a determinar en definitiva cuáles son las proporciones que vamos a tener entre los componentes, podríamos decir, del corte, que están representados por la parte muscular en sí, está representado por la grasa, está la grasa fundamentalmente, y el hueso, que es un componente importante en el cual, como vamos a ver más adelante, vamos a ver distintas proporciones de cada uno de estos componentes que estamos mostrando. Pero nuestro objetivo siempre tiene que estar pensando de que en la medida de que a través de una serie de procesos que más adelante voy a ir explicando, vamos a encontrar estas diferencias, que es la que precisamente hemos medido acá en el blog test. Entonces, continuando con el desarrollo de estas mediciones y demás, nosotros estamos evaluando en definitiva lo que sucedió en todo un proceso histórico. Este proceso histórico está desarrollado sobre la base de una mesa que la hemos representado, en el cual un sistema productivo se asienta siguiendo con las cuestiones de esa pata de la mesa, donde aquí entramos en la conclusión de la genética, que obviamente la genética, que es a través de los marcadores y a través de toda una serie de selecciones que se vinieron haciendo a lo largo de la historia, y que hoy tenemos la posibilidad de aplicar todos estos conocimientos, y donde la genética puede llegar a representar el 30%, podríamos decir, de lo que es la valoración de todo este ciclo para llegar al consumidor, en lo que es desarrollo y terneza y áreas de ojo de bife, etcétera, etcétera. La sanidad, obviamente, ningún sistema, por más que sea lo más exitoso posible, no puede sustentarse si no tenemos un marco sanitario adecuado. Y este marco sanitario adecuado arranca desde la producción primaria y posteriormente hasta que llegamos, podríamos decir, al plato del consumidor, porque hay factores relacionados con posterioridad a la faena, donde hablamos de la inocuidad, y bueno,
Más adelante lo vamos a ir desgranando, podríamos decir. La nutrición, no puede haber ninguna potencialidad del desarrollo de la genética si no tuvimos una nutrición adecuada. Y lo vamos a ver más adelante cómo influye la nutrición. Y otro concepto en el cual el bienestar animal ya forma parte no de una expresión de deseo, sino forma parte de una exigencia de los mercados internacionales. Hoy sabemos muy bien que todo lo que son las buenas prácticas de manejo, todas las consideraciones y demás, nos están pidiendo sistemas amigables desde el punto de vista del ambiente y obviamente también por el animal. Entonces, hablábamos de los lotes, hablamos de las categorías, y cuando hablamos de las categorías, yo al principio, cuando hablé de mercado, dije mercado interno y mercado externo. Y también hubo acá una comparación que quisimos hacer, porque obviamente no podíamos desconocer que si bien es cierto que este es un concurso de novillos, hay categorías que forman parte del mercado, y concretamente en el mercado, básicamente en el mercado interno, como es la categoría de vaquillonas que quisimos evaluar. Todos fueron novillitos, fueron 30, los vaquillones solamente fueron 3, en total 33. Los animales fueron faenados en el frigorífico Fridevi, de acuerdo a los procesos que habíamos relatado anteriormente. Entonces, pasamos ahora a las distintas etapas. Siguiendo con este desarrollo, nos vamos introduciendo en algunos aspectos que yo se los mencioné y que forman parte del bienestar, porque dentro del bienestar animal, de las 5, podríamos decir, referencias que conforman el bienestar animal, que los animales tienen que ser libres de hambre, libres de sed, libres de malos tratos, con buena sanidad y obviamente de manejo. Yo quería, ¿no? o mejor dicho, esta es una ocasión para reafirmar un concepto que desde el IPCBA se hizo mucho hincapié, y acá yo les digo a ustedes que hay pérdidas que son evitables, hay situaciones que también las podemos evitar, como el caso concreto de malas prácticas dentro del arreo, dentro del manejo, dentro de los corrales, los golpes. Hay situaciones donde se han dado problemas relacionados con fracturas de costillas, cuando queremos atrapar a un animal o agarrar a un animal después que ha traspasado la línea de la cabeza, el cuello y parte del tórax con el cepo, donde tenemos documentada una serie de cuestiones relacionadas con las fracturas de costillas, etcétera, etcétera, o los fustazos, en el cual nosotros creemos que inocentemente no pasa nada, y cuando detrás de eso nos encontramos con lesiones musculares, hematomas, contusiones, etcétera, etcétera, que van a, en definitiva, conspirar con la calidad de carnes, con el rendimiento y obviamente, con el bienestar de los animales que nosotros decimos que tenemos que cuidar. Siguiendo con este desarrollo, si nos vamos también poniendo, y he puesto esta imagen porque esta imagen es representativa de lo que a veces queremos hacer en el transporte de la hacienda a grandes velocidades. Sabemos que la geografía, particularmente la Patagonia, presenta situaciones desde el punto de vista orográfico, desde el punto de vista de su geografía, que no es la más dotada
desde el punto de vista de lo que es las condiciones de caminos, etcétera, etcétera, y accesibilidad, donde el transporte juega un papel preponderante sobre todo esto. Entonces, si bien es cierto que estas imágenes no correspondieron a las tomadas por el blog test, pero yo quería ponerlo en este contexto, donde vemos esto que les venía diciendo a ustedes de los golpes sobre las costillas, otras lesiones que están dadas sobre la zona detrás de la espalda o paleta, que impacta sobre la marucha y sobre los cortes de la aguja, y que esto obviamente atenta también contra el rendimiento industrial. Nosotros cuando solemos vender animales no vemos todo esto hasta que en definitiva aparece, podríamos decir, que estamos obteniendo que por razón o no tiene un cambio de destino. Es decir, cortes que podrían haber sido destinados al mercado premium, que puede pagar un valor superior, terminan siendo con un destino de un chacinado. Entonces, esto lo ratifico y tenemos que hacer una docencia y a su vez cada uno de los actores que intervinimos en la cadena, arrancando desde las primeras prácticas de manejo desde el ternero hasta que llegamos, podríamos decir, al frigorífico, tenemos que tener en cuenta todo esto porque esto tiene un correlato muy importante desde el punto de vista no solamente del trato animal, sino también de los rendimientos industriales que hacen a la cadena. Entonces, continuando con este desarrollo que lo hemos practicado, hemos visto también que no solamente las lesiones son externas, sino son las lesiones que ocurren a nivel de cortes importantes, como en el caso del bife angosto, que fueron consecuencia de transportes, podríamos decir, a velocidades inadecuadas, en cuyo caso tuve la oportunidad de hacer el seguimiento de la trazabilidad del origen de los animales en una distancia de aproximadamente 110 kilómetros, donde la velocidad con que fue transportada, porque tomé el ingreso al frigorífico y vimos los hematomas internos que aparecieron en la despotada. Obviamente este corte que iba a tener, en este caso iba a ser un gito. Entonces, acá tenemos esto es algo tangible. Entonces, yo me hago esta pregunta que estamos haciendo, porque cuando estamos sabiendo de que estamos perdiendo el 5% de la producción en las últimas 20 horas antes de la faena por mal manejo. Y entonces, si estamos hablando de la rentabilidad con un margen que en muchos de los casos no llega al 5%, el 5% lo estamos terminando de perder en las últimas 20 horas. Esto es una incongruencia que nos debe reflexionar, nos debe llamar a reflexionar a todos los actores que formamos parte de la cadena. Entonces, esto ya está descrito y bueno, tenemos que seguir adelante en el desarrollo, podríamos decir, del blog test. Entonces, en la mesa nos habíamos planteado de qué era lo que estábamos midiendo, es decir, la nutrición. Entonces, acá yo quería mostrarles cuáles fueron las áreas de ojo de bife que obteníamos en animales que obviamente estaban destinados a exportación en el Argencarne de San Justo, cuyas áreas de ojo de bife estaban en el orden de los 85, 86, 87, hasta el ganador que estuvo 106. Bueno, entonces, el punto pasa que cuando nosotros hacemos un corte
podríamos decir, transversal en la parte posterior del animal, vemos que cuando hemos restringido al animal en algunas de las etapas de su crianza, hablamos fundamentalmente desde el nacimiento, la recría y la terminación, observamos en la imagen de la derecha que hay excesos o acúmulos de grasa, ya sea en la parte dorsal, en la parte de la capadura del periné, y obviamente si lo mirábamos adentro al animal, nos vamos a encontrar de que vamos a tener mucha grasa de faena, que es la que retiramos antes de ser pesada en el palco, y ni que hablar de los cortes cuando nosotros lo vamos a ir despostando. Entonces, yo lo que quiero mostrarles en una siguiente imagen, qué sucede cuando nosotros nos ponemos como consumidores y vemos estas costeletas en oferta. Bueno, estas costeletas en oferta son producto de todo ese cuadro de restricciones y de realimentación que fueron sometidos obviamente en un feedlot, donde la ineficiencia energética que tanto nos cuesta hoy, sobre todo en este momento de actualidad, donde los precios de los insumos principales, léase maíz, que forman parte del principal componente de la dieta, nos vemos que estamos siendo ineficientes desde el punto de vista energético y a su vez no aportamos, podríamos decir, la parte muscular que va a formar parte de este corte. Entonces, este es un tema en el cual la recría está presente. Entonces, continuando ya en estos aspectos, yo había hablado de esas patas de la mesa, de la genética, que había razas que tenían determinados tipos de condiciones, en este caso Angus es una raza que es la mayoritaria, podríamos decir, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, o Hereford en la parte mesopotámica y centro y sur y Patagonia, es decir, o sus cruzas. Entonces, veíamos que la genética tiene un aporte importante en el cual, de acuerdo a las distintas regiones, las razas británicas tendrán mayor adaptabilidad, en este caso concreto, de las razas británicas sobre la parte sur, por sus condiciones de clima, fundamentalmente climas fríos, secos, son los que pueden aportar mayor productividad por no sufrir tanto los procesos de estrés térmico que se vino dando últimamente. A su vez, hoy la herramienta que nos proporciona la genética desde el punto de vista de la selección por genómica, estamos hablando de características productivas importantes, como es el caso del peso de nacimiento, que hacen a la eficiencia, podríamos decir, reproductiva y productiva, o bien algunas determinadas características, como el caso de lo que hablábamos de ese ojo de bife, ese rendimiento de pistola y demás, y como también de la infiltración de grasa, del marring, que en este caso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, continuando ya con el otro factor, yo le hablé de la genética y los marcadores, y le hablé de la genética como un elemento dominante. Ustedes están viendo que hay un marcador que es en el caso concreto para la leutina, que es en definitiva la deposición, la que gobierna la deposición de grasa dentro de la carcasa y dentro del animal, que nos va a permitir, podríamos decir, tener terminaciones más tardías o más tempranas, que generalmente están asociadas con animales de frame más bajo, con mayor proporción que las de frame más alto. El objetivo es lograr un punto de equilibrio, incrementar la mayor cantidad de kilos,
con una deposición de grasa lo más temprana y con una infiltración también acorde, para poder llegar a, podríamos decir, a terminar el animal, donde nosotros, en las condiciones de campo, cuando estamos viendo un determinado tipo de animal, ya sea en la parte de novillo o demás, decimos, esto es de gordura blanda. ¿Por qué? Porque son los animales que se terminan más temprano. O sea, acá tenemos un ejemplo concreto de los marcadores. Entonces, siguiendo con todo este desarrollo que hace fundamentalmente el concepto de calidad, ya nos metemos ahora directamente dentro del block test, donde las razas, cómo fueron ingresando las razas, y nos encontramos con esta diversidad. Digo diversidad dentro de lo que es ese ambiente. El caso por Hereford, el Angus en sus variedades negras y coloradas, el Murray Grey, que realmente está haciendo su buen aporte, podríamos decir, ya sea como raza pura o cruzante, o el caso del clásico Limousin, que es una raza de origen francés, que dio también su aporte y que fue, podríamos decir, la raza fundante de lo que es hoy estamos trabajando y consiguiendo con el caso de Lima. Acá en este caso de Limousin y en Murray Grey fueron evaluadas sus cruzas, no fueron razas puras, pero en definitiva es interesante porque vamos a ver en el desarrollo que posteriormente vamos a ir evaluando cómo fue el comportamiento de cada una de ellas, pero de todas maneras lo que yo quiero decir de que dentro de las razas puras o dentro de las cruzas es posible, podríamos decir, hacer producciones diferenciales en lo que es aprovechando el vigor híbrido o heterosis como incremento en la producción de carne. Entonces, ya pusimos las razas, las cruzas intervinientes, y ahora vamos a mirar algunas cuestiones que estuvimos relacionándola, que a pesar de haber sido declaradas en los ingresos, en sus fichas respectivas, nosotros hicimos el examen de la cronometría dentaria, entendiendo que la cronometría dentaria nos daba una idea más acabada, porque a veces nosotros decimos, cuando ya tenemos dientes definitivos emergentes, le ponemos los dientes y en realidad son dientes que están emergiendo y que todavía no han llegado a la etapa de nivelación, que generalmente en la raza británica ocurre a los 20, 22, 24 meses, porque son bastante precoces. Entonces, medimos exactamente y comparamos todo esto. Entonces dije, a ver, ya tenemos la raza, vimos qué cruzamiento teníamos, cuánto pesaban, qué edad tenían, y vamos a la evaluación de la calidad carnicera, donde podemos, a través de la ecografía, que lo hizo la ingeniera Gabriela Garcilaso del INTA, del IDEBI, de allá del Valle, y la industria, a través del tipificador habilitado, categorizó en función de los parámetros que establece la tipificación de carne, a la conformación, a la distribución de la grasa, el peso de la carcasa, y se tipificó, en este caso, todas las categorías fueron novillitos. Y también identificamos las lesiones de la carcasa. Entonces, cuando hablamos de las lesiones de la carcasa, nos encontramos con lesiones graves en un animal y lesiones menores en otro animal, o sea, fueron dos los que fueron involucrados dentro de esta situación. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer
dentro del mismo grupo, cambio, podríamos decir, de animales, porque prácticamente no podrían ser evaluados en ese tipo de condiciones. Y nosotros hablábamos del pH, ¿por qué? Porque el pH, el descenso del pH lento, nos favorece las otras condiciones de maduración de la carne. Entonces, esos fueron los principales parámetros que nosotros tuvimos teniendo en cuenta. Y siguiendo, vimos que empezamos a medir cada uno de los cortes y yo, al principio, cuando estábamos hablando de lo que era la pistola y demás, habíamos dicho de que tomábamos a la pistola como era representativo de los cortes y que tenía una alta correlación con el resto de los cortes del animal, en donde identificamos a 3 cortes importantes que forman parte de lo que se conoce con el nombre de RAL, que es el Rump and Loin, que está integrado por el lomo, por el corazón del cuadril y por el bife angosto. Entonces, en primer término teníamos a esa vaquillona, donde nosotros dijimos una vaquillona de Gilardi, era una Angus, está bien terminada, y decimos, bueno, ¿qué puede aportar una vaquillona sobre esos cortes? Una vaquillona que era una vaquillona liviana, y continuando con los otros animales evaluados, ahí vemos el de Sheffield, que fue en definitiva el animal ganador del concurso, donde teníamos un ojo de bife de 75.9 y teníamos 3.8 de grasa. Entonces, si bien es cierto que comparado con el Murray Grey, que tuvo 70.2, pero tuvo la mejor terminación porque tuvo 8.2 de grasa dorsal, y la otra del Limousin por el Angus, que tuvieron una cobertura de grasa o grasa dorsal de 5.7. Entonces vimos ahí que había diferencia en lo que era la parte de grasa, pero había, en este caso, en el Angus de Sheffield, fue un animal que era diente LC comparado con el Murray Grey y el resto. Entonces, ¿quién aportaba más a menor edad? Este era uno de los puntos que empezamos a analizar. Entonces, ahí ustedes ven en el gráfico la exposición de los diámetros de los áreas de ojo de bife y los milímetros de la grasa dorsal. Este es podríamos decir, el primer análisis. Continuando con el resto de los análisis, ¿no? Vamos a ir observando otras mediciones que fuimos hechos. En el caso de Gilardi, fíjense lo que era el lomo, que no llegó, podríamos decir, a 1,5 kg, 1,6 kg, con respecto a lo que fue el lomo de Sheffield, o bien en el caso concreto del bife angosto. Entonces, acá teníamos lo de Montefiore, que eran de Limousin por Angus, donde tuvieron un lomo que tuvo prácticamente cercano a los 2 kilos, tuvo un muy buen bife angosto y también un muy buen cuadril. Después teníamos los Hereford, que tuvieron también buena performance, por ser animales también, algunos que venían de crianza de praderas, y que tuvieron un último, podríamos decir, etapa de terminación sobre corrales, u otros que directamente vinieron de feedlot, como en el caso concreto de Berbini, en el cual, bueno, si empezamos
a comparar. Yo simplemente en este cuadro quería reflejarle todas las mediciones que fuimos y cómo fuimos comparando entre uno y otro. Entonces, seguimos avanzando sobre el resto. Entonces, en la próxima, nosotros vamos a estar comparando, podríamos decir, cada uno de estos resultados y para llegar, en definitiva, al objetivo, que era cuál animal había obtenido, podríamos decir, los mejores parámetros desde el punto de vista de rendimiento, calidad, en función de la edad y en función de los componentes que formaban parte de eso que nosotros estuvimos midiendo, que ustedes lo vieron en el comienzo de la medición de las relaciones de músculo, hueso y grasa. Entonces, Sheffield fue el destacado de este concurso a través de un Angus, donde fue el ganador, podríamos decir, de la Gincana. Y siguiendo con el resto de los premiados, empezamos a ver el tema de la valoración económica que teníamos. Entonces, en la valoración económica, decir, ¿qué aportaba cada animal? Entonces, esa vaquillona, fíjense, la vaquillona de Girardi, que era una vaquillona liviana, tenía 8 kilos de hueso. Que valorado ese 8 kilos de hueso desde el punto de vista del mercado está en 21 pesos. Y un lomo que acá figura en 1.439 pesos el kilo. Si tomamos esto tomado acá en la zona pampeana, si lo llevamos a la Patagonia, estamos hablando de un lomo que está costando, que está valiendo al público en alrededor de 1 kilo, de 2 kilos, 2.150, 2.200, 2.300 pesos el kilo. Igual que el bife angosto, que vale algo menos, pero que obviamente tienen un valor diferencial de Patagonia con respecto a lo que es la zona pampeana. Entonces, ahí tenemos, en definitiva, estos 3 cortes, poniendo, si bien es cierto que en los cortes sin hueso el productor no recibe ningún dentro de la cadena, porque en definitiva queda en la carnicería o queda, podríamos decir, en un deporte. Continuando con el resto de los animales evaluados, acá teníamos el Angus de Sheffield, donde teníamos un lomo de prácticamente casi 1,800 kg por un diente de leche, y si sumamos, hacemos la sumatoria de todos los cortes, vemos que nos encontramos que tenemos ya un aporte de 14.434 pesos dentro de ese valor de la zona central. El Murray Grey, digo Murray Grey porque no era Murray Grey puro, pero era Murray Grey por Angus. Entonces, el Murray Grey por Angus hizo un aporte importante. Si bien ustedes están viendo una diferencia de pesos con respecto a el Angus de Sheffield, estábamos hablando de un animal que tenía por lo menos 6 meses más desde el punto de vista de su crecimiento. Obviamente, nosotros comparando edades, tenemos que decir de que había una diferencia que dio este cambio. Pero, independientemente de eso, el gran aporte que representó del cruzamiento. Y en el caso de Montefiore, en la cruza de Limousin por Angus, era un Angus colorado, muy buena hacienda. Bueno, nos encontramos con una situación
parecida, donde teníamos un lomo muy parecido al de Sheffield y, y, y de Valbuena, pero teníamos acá una diferencia de hueso, es decir, teníamos por lo menos 2 o 3 kilos más de hueso con respecto al Angus de Sheffield. Entonces, fíjense cómo entra a jugar todas las diferencias de los distintos componentes del corte. Que todos creemos que todo es igual y no es igual, porque las cruzas, porque las razas, y aún dentro de las mismas razas, de acuerdo a la genética que estamos hablando, tenemos diferencias. Entonces, continuando con este desarrollo, vamos a pasar a la parte final, que es dijimos que el Angus de Sheffield fue el gran ganador del concurso. Le siguió el segundo premio de la Argencana de Patagonia por el Cuarto Pistola, por el Ojo de Bife, por el RAL, que fue Valbuena, y en el cual tuvimos esta cruza de Murray con Angus, que para mí fue un buen aporte desde el punto de vista de lo que es calidad de carne. Y entonces en la próxima vamos a tener aquellas que fueron del Limousin por Angus, Montefiore, que sacó el tercer mejor rendimiento osteomuscular del Cuarto Pistola con la Copa IPSBA. Siguiendo con el resto de la premiación, teníamos en la raza Hereford, el primer premio de la Asociación de Criadores del IPSBA, Pick and Pack, en el cual también tuvimos buenos rendimientos de animales, podríamos decir, de consumo boliviano. Y por último, estábamos en el tema de Angus, en el cual hemos establecido un premio a la mejor terminación. ¿Y por qué establecimos el premio a la mejor terminación? Porque dentro de la distribución de grasa que tenemos sobre la carcasa, sobre todo la grasa dorsal, la grasa externa, es la cobertura lo que le da, podríamos decir, de grasa uniformidad. Y esta uniformidad, cuando es en el justo término, en este caso estuvo en alrededor de cerca de los 7 milímetros, realmente primero no plantea excesos, segundo habla bien de una eficiencia energética, y la otra cuestión que lo que también habla de esta terminación, de que desde el punto de vista, podríamos decir, de la industria y de lo que es calidad de carne, cuando nosotros queremos asegurar calidad de carne, vemos que la grasa de cobertura justa, sin exceso, como en este caso dentro de los 6 milímetros y medio, 7 milímetros, es una protección que cuando hacemos la etapa del enfriamiento en las cámaras, se produce, podríamos decir, la penetración gradual del frío, que esta penetración gradual del frío nos permite a nosotros tener la posibilidad de asegurar tener dureza o que sea directamente tierno, porque la penetración fue gradual y no hay un acortamiento de la fibra muscular que es la que condicionaría esto. Entonces, adelante, vemos que, bueno, quería simplemente nombrar todas aquellas autoridades que nos acompañaron y que hicieron de todo esto la posibilidad de llevarlo adelante
y poder realmente, podríamos decir, establecer un concurso con, yo diría, con todas las letras y en la Patagonia. Entonces, también quería mencionar a todos aquellos que fundamentalmente contribuyeron a este éxito, ¿no? Y un agradecimiento muy especial al frigorífico Fridevi, que tuvo todo, desde el primer operario hasta el último, jerárquico, nos posibilitó a nosotros, podríamos decir, recibirnos y brindarnos todas las facilidades y la profesionalidad de su cuerpo directivo, su cuerpo técnico y operarios. Desde el primer operario de Corrales hasta el último jerárquico nos permitió hacer todo esto. Y un reconocimiento especial también al Servicio Nacional de Sanidad Animal, destacado en el Fridevi, quien pudimos trabajar en conjunto con ellos para poder evaluar, podríamos decir, todas estas cuestiones que tuvimos en forma conjunta, que hicieron al análisis de los resultados. Y ahí, en esa foto, se sintetiza cuando las voluntades se juntan, podemos trabajar en conjunto dentro de lo que es la cadena de la carne. Entonces, en esa cadena de la carne están representadas los operarios, los técnicos del SENASA, el personal técnico del Fridevi. En definitiva, estamos todos detrás de este objetivo. Por eso yo valoro mucho todo lo aportado por ese grupo de trabajo. Bueno, como todo proceso, llegamos a un final. Y este final es para decirle simplemente muchas gracias por habernos permitido formar parte de este grupo y por la calidez con que nos recibieron. Y en la esperanza de que esta evaluación de mediciones objetivas sirvan para que toda la cadena tenga una posibilidad de medir y evaluar para seguir sumando, porque en definitiva la suma de ganar y ganar es para todos. Entonces, con ello, les pido simplemente a los productores mi reconocimiento y a todos los que formaron parte de este proceso, un fuerte aplauso. Muchas gracias y nos veremos, si Dios quiere, pronto.